Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan. En el anterior estudio bíblico había quedado en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 16, donde dice: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Aquí Juan está enseñando que esta oración es una oración de intercesión, cuando dice, es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Note que esto hace necesario determinar qué es este pecado de muerte, o pecado para muerte o pecado a muerte, ya que tal determinación llega a las posiciones distintas, entre las que cabe señalar como más conocidas las siguientes. Por ejemplo, la primera es pecados mortales y veniales. Tomando del Antiguo Testamento, en el que se distinguen pecados que se castigaban con la pena de muerte y los demás, algunos en los primeros siglos de la Iglesia, ellos pensaban que en pecados que endurecen de un modo especial y se consideraban como imperdonables, tales como el homicidio, el adulterio y la idolatría. Pero con el tiempo, esta clasificación se hizo de alguna manera dogma de fe, pasando a catalogarlos en mortales y veniales. El pecado mortal se llama de esa manera porque produce la muerte espiritual del hombre. No cabe duda de que este tipo de pecado retiraría la salvación. La clasificación de los pecados no procede de la Biblia, sino de la enseñanza de la Iglesia. Y note que esta interpretación no es concordante con la Escritura. En segundo lugar, el pecado mortal equivale a la apostasía. Y ese pensamiento, entre otros, es de Agustín de Hipona. Concretamente sería el pecado de los anticristos y falsos profetas que se separaban de los cristianos para combatirlos, como señala el capítulo 2 y los versículos 18 y 19. Pero el problema está en que Juan habla de pecado a muerte cometido por un hermano, y el creyente no puede llegar a la apostasía, ya que quien ha nacido de Dios no puede perder la vida eterna, cosa que supondría en tal caso. Y una tercera interpretación identifica el pecado a muerte con el imperdonable como en contra del Espíritu Santo. Pero este pecado fue cometido por los fariseos en circunstancias concretas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Mateo capítulo 12, pero ahora el versículo 38 dice: Entonces respondiendo a alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Estaba presente el Mesías, y además hacía obras que manifestaban inequívocamente su condición, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Además conocían su procedencia y el poder de sus obras, como propio del poder divino, especialmente del Espíritu Santo. Pero ellos le atribuían tal poder a Satanás y los milagros a un pacto que había convenido con él maligno. Pero Jesús dijo que tal pecado no tenía perdón. Mateo capítulo 2 y los versículos 31 y 32 dice: Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas
La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este pecado no puede repetirse en el día de hoy, porque no puede darse las circunstancias antes mencionadas. Sin embargo, algunos lo espiritualizan aplicándolo al rechazo del pecador a la invitación del Evangelio, ya que debe de entenderse que el pecado a muerte requiere algunas consideraciones. El pasaje clave para esta comprensión está en el párrafo de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10 y los versículos 26 al 27, donde dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Ese pasaje está dirigido a verdaderos creyentes, como toda la epístola, ya que el autor, note que se incluye entre ellos al escribir pecaremos, versículo 26, y llama a los destinatarios conocedores de la verdad. Dice también que les fue aplicada la sangre, santificadora y redentora del pacto, versículo 29, ya que los califica como su pueblo, en realidad con Dios, versículo 30. Y nótese que esto solo es posible en creyentes. Pero en el texto citado se menciona un tipo de pecado que llama voluntario. Este sentido teológico arranca del Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 15, los versículos 24 al 31, donde dice: si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y libación, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque yerró él. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo un poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Por otro lado, la lapidación de un violador del día de reposo, el orden de sacrificios en la antigua dispensación, hacía provisión para pecados de ignorancia, como señala el versículo 24, y para los del yerro, versículo 28, pero no para el voluntario, ya que la gravedad de tal pecado era la soberbia arrogante que desafiaba a Dios, sabiendo que la comisión del delito era contra la voluntad suya, constituyéndose en un acto de desobediencia y rebeldía, y se hacía con la
premeditación de pecar conscientemente contra él. Versículo 30. Las consecuencias que traía quedaban registradas en la ley. Cuando dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada. Esa persona, su iniquidad, caerá sobre ella. Números capítulo 15, los versículos 30 y 31. Note que para ese tipo de pecado no había sacrificio previsto. Y la aplicación solemnísima de la epístola a los hebreos se orienta hacia creyentes que han llegado al conocimiento pleno de la verdad. Además, conocedores de la Escritura que provee de conocimiento total sobre el modo de proceder. El pecado del cristiano puede ser como entonces por ignorancia o por error. Pero el pecado voluntario persiste en la misma gravedad que en el Antiguo Testamento, por ser un abierto desafío a Dios. En ese caso, el creyente queda expuesto al juicio divino, no para condenación que ya no existe para él. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos, capítulo 8 y versículo 1. Pero sí para la limpieza del pecado en la vida personal y congregacional. Los creyentes de la antigua alianza debían de ser cortados de en medio del pueblo de Dios, como señala Números capítulo 15 y versículo 30. Y lo mismo debe también de esperar el cristiano que peca voluntariamente. Hebreos capítulo 10 y versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego, que ya ha de devorar a los adversarios. Así pues, la actuación de Dios sobre el cristiano que peca voluntariamente es diversa. Puede cortar a los tales por medio de una acción que conduce a la muerte física del pecador, como el mismo Señor advirtió. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 2 al 6, donde dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque, separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. El pecado voluntario es un desprecio manifiesto a Dios. Contra el Hijo de Dios, despreciando el valor del sacrificio redentor que equivale a pisotear. Hebreos, capítulo 10, versículo 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Contra el Padre, despreciando la condición de santidad que corresponde a la condición del creyente como separado para Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Note que el desprecio al Espíritu de gracia que santifica al creyente para ser templo de Dios y cuya obra consiste en hacerle semejante a Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18, dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que debe esperar todo el que peca a muerte, por el cual yo no digo que se pierda. Note que aquí se aprecia un cambio del verbo. Antes usó pedir y ahora utiliza con el sentido de demandar, requerir, una petición hecha con la seguridad de una contestación conforme a la misma. Nótese que Dios prohibió a Jeremías rogar por el pueblo de Israel, que había sido juzgado y sentenciado por él a causa del pecado. Jeremías, capítulo 7, versículo 16, dice: Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y Jeremías, capítulo 11, versículo 14, dice: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Y Jeremías capítulo 14, versículo 11 dice: Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Esto alcanzaría a la disciplina antes considerada. Juan no prohíbe la oración, pero no la recomienda, porque no sería respondida, ya que sería contraria a la voluntad de Dios. Continuar con el versículo 17, donde dice: Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí Juan está cerrando el párrafo sobre el pecado, advirtiendo de la gravedad del mismo. Y para ello presenta la naturaleza del pecado, cuando dice: Toda injusticia es pecado. Quiere decir que todo el pecado es inflación de la ley, como señala el capítulo 3 y versículo 4. Por tanto, es injusticia, porque quebranta la justicia establecida en ella. De otro modo, todo pecado es injusticia porque es contrario a la ley que expresa la justicia. El pecado es una violación tanto de la ley como de la justicia de Dios. El apóstol, con esta afirmación, no minimiza la gravedad del pecado, sino todo lo contrario, la puntualiza. Es también una seria advertencia para quienes consideran de poca importancia algunos pecados. Pero note que todo pecado es grave porque es una afrenta a Dios. Quien tropieza en un solo punto es culpable de quebrantar toda la ley, porque es considerada como una unidad. Santiago, capítulo 2 y versículo 10 dice: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No es posible ignorar que el más pequeño de nuestros pecados costó la sangre del Hijo de Dios. Y nótese que, refiriéndose a la distinción que hizo antes sobre el pecado a muerte, cierra afirmando que todo pecado es grave, porque es injusticia, pero solo algunos tienen la muerte física como resultado. Continuará con el versículo 18, donde dice: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Juan está reiterando aquí la enseñanza sobre el creyente, que como tal no peca en el sentido de pecar en forma continuada. Nótese que el verbo pecar está en presente de indicativo en voz activa,
lo que establece aquí una acción continuada que equivale a no practicar el pecado. Este es ya un reconocimiento concreto y seguro. En el final se retorna a la enseñanza ampliamente dada anteriormente en el capítulo 3 y los versículos 4 al 10, ya que el cristiano engendrado por Dios no practica el pecado en el sentido óntico, otro en razón del nuevo nacimiento, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y capítulo 3, versículos 3 al 5. El creyente lleva en sí mismo el principio de vida nueva en el Espíritu, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ha nacido indica una acción que comenzó en el pasado, pero cuya consecuencia perdura. También los efectos del nuevo nacimiento permanecen en el que ha creído, de manera que el poder de Dios vence sobre el pecado, y de ahí la expresión firme del apóstol cuando dice no peca, es decir, no sigue practicando el pecado como forma natural y propia de vida. También es bueno considerar la segunda parte del versículo, que pone de manifiesto el poder victorioso sobre el pecado, cuando dice, pues el que fue engendrado por Dios le guarda. Esta es una forma de lectura como se aprecia en el apartado de crítica textual, correspondiente al versículo que aparece en algunos manuscritos. En el primer caso, si se lee a él, lees, entiende que hay alguien que está guardando al creyente. Y en el segundo caso, si se lee a sí mismo, será el propio creyente quien tiene cuidado para no pecar. Así pues, tomar la primera lectura reviste la dificultad de que en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se hace de este modo referencia a Jesucristo. De ahí que sea preferible tomar la segunda a sí mismo, en cuyo caso el cristiano se cuida de no practicar el pecado. Y note que esto concuerda con muchas referencias en el Nuevo Testamento, que demanda esta atención a los creyentes, mandándoles que se ocupen de la santificación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Pero en cualquiera de las dos formas, la enseñanza es la misma. Bien sea Dios el que guarda al creyente en respuesta a la petición de Jesús, cuando dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan, capítulo 17, versículo 11. Del mismo modo, en la oración del Padre Nuestro, se enseña a pedir protección en la relación con el mal, donde literalmente se lee, líbranos del maligno. Mateo, capítulo 6, versículo 13. Dios protege a los suyos del poder del mal, operando en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses, capítulo 2 y versículo 13. Pero no es menos cierto que el creyente se cuida a sí mismo, evitando pecar. Sin duda, esta acción resultaría inútil en el poder personal propio del hombre. Pero la victoria del creyente, que vence al mundo y por extensión al pecado y al maligno en sus propósitos de hacerle caer, descansa en el poder de Jesús, que ha vencido y que se consigue por la fe. Versículo 4. Y note que el resultado victorioso es manifiesto en la vida cristiana que depende de Dios. Juan afirma que el maligno no le toca. El diablo procura continuamente la caída y derrota del cristiano,
como señala la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Y Juan usa aquí el calificativo de maligno para referirse a Satanás en varios lugares de la epístola, por ejemplo, en el capítulo 2 y los versículos 13 y 14. Satanás está permanentemente activo contra Dios y contra los suyos. Pero el que ha nacido de Dios tiene su poder en el campo de la protección contra los ataques del maligno. Es por eso que Juan dice que éste no le toca. El verbo usado en este lugar, tocar, retener, tener relaciones, es el mismo que utiliza para el relato de María Magdalena que retenía a Jesús en la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 17. El diablo podrá tocar al creyente, pero no puede retenerlo bajo su poder. Cristo vino para deshacer las obras del diablo, como señala el capítulo 3, versículo 8. Y la oración intercesora del Señor protege a los suyos del poder del diablo. Juan capítulo 17, versículos 2 y versículo 15. No cabe duda que lamentablemente en algunas ocasiones el enemigo obtendrá victoria, haciendo caer al cristiano, pero lo que es de plena seguridad es que nunca podrá retenerlo como posesión suya, porque ha sido comprado por Dios y es de su propiedad eterna. Y voy concluyendo con esto. El hombre natural posee una vieja naturaleza que desobedece y lucha en contra de Dios. Pero cuando el hombre viene a Cristo el Salvador, experimenta una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza que experimenta no peca conscientemente como lo hacía anteriormente, ya que esa nueva naturaleza tiene un deseo para Dios y las cosas de Dios. Sin embargo, por otro lado, la vieja naturaleza va a pecar y lo hace porque es así. Amigo y amiga oyente, hacer cosas sabiendo que están mal es fruto de la vieja naturaleza, de manera que si deseas reconciliarte con Dios, debes tú de dar el primer paso, es decir, debes invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida, a tu corazón, pero también debes de pedirle perdón por tus pecados para poder perdonarte y de esta manera que puedas ser salvo o salva. Te animo pues, si nunca antes has hecho una oración, como yo la voy a hacer, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que muchas veces hago cosas que no deseo y que sé que están mal, pero las hago. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te acepto a ti, Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.